¿Cómo andan ¿Todo ustedes? ¿Cómo Ay, mirá, están? mirá colorido se qué vino hoy. color que pegaste hoy, Doc. Y pegué color. Mira, tuve que obligadamente estar al sol. Sí. Y imagínate, dije, esto tiene que combinar con esto. Bien. Me incineré ¿Qué directamente. pasó? ¿Qué pasó? Y tuve que hacer una nota, usted sabe, Carla, de Sí. esto, y también Nico, tuve que hacer una nota, una cantidad de notas en un predio abierto. Ah. Empecé a las 10 de la mañana, terminamos a las 3 de la tarde. Y claro, no me di cuenta que todo era Al aire libre, claro. al aire libre, en un día que había un sol y una resolana importante. Creo que fue el jueves esto. Sí. Y verdaderamente, bueno, me incineré. Entonces dije, vamos a hacer consonancia para que no se note tanto la diferencia. Muy Está bien. muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Doc, el tema de hoy lo habíamos anunciado más temprano, tiene que ver con la vejez en las mascotas. Sin lugar a dudas, la vejez no es una enfermedad, quizás sería la primera de las consejos o la primera de las reconvenciones a decir. Uno piensa habitualmente que no voy a operar a mi animal porque es viejo, no, pobrecito, es viejo. Y tengamos en cuenta que los 13, 14 años, 13 años promedio que vive un perro, 15 años que vive un gato, sin lugar a dudas, es la proporcionalidad que vivimos nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta edad y vamos a tener que operarnos, por ejemplo, hacemos una serie de estudios y si estamos en condiciones, la edad no es un problema en sí mismo. Sin lugar a dudas, la edad trae desgaste. Y el desgaste trae mayor probabilidad de enfermedades, mayor probabilidad de problemas cardíacos, de problemas renales, que es lo que hay que investigar a la hora de definir la vejez, que es un estado inexorable. No es lo mismo hacerse viejo que volverse viejo. La duración de la vida en cada individuo viene marcada genéticamente. En eso los musulmanes tienen absoluta razón cuando dicen nadie se muere en la víspera. Es verdad. O sea, tenemos marcada en nuestras células desde el día que nacemos, teóricamente, el día de nuestra muerte. Y salvo que se te caiga un piano en la cabeza, digamos, va a haber individuos más longevos que otros, individuos más propensos a una enfermedad que otros. Ese desgaste, esa vejez, hay que hacerla llegar de la mejor manera posible. Por eso un individuo, cuando llega a determinada edad, no hay que dejarlo solo, hablo del perro o hablo del gato, hay que de alguna manera forzarlo a movilizarse de acuerdo a sus posibilidades, mantener cierto nivel de ejercicio en el perro, forzar al gato con juegos a que mantenga el nivel de ejercicio, la alimentación debe ser sana y adecuada y debe haber mucha higiene en el animal. Los perros y los gatos sufren, aunque les parezca mentira, Alzheimer y demencia senil. El Alzheimer del perro y del gato no se llama Alzheimer porque el señor Alzheimer lo estudió en el ser humano, Sí. pero tienen una patología exactamente igual a la nuestra, o muy parecida a la nuestra, que lo llamamos con un nombre muy complicado, se llama síndrome de deficiencia cognitiva senil, lo cual quiere decir que mi perrito o mi gatito está gaga. Y ¿cuáles son los signos que nos permiten descubrir que la vejez ha llegado? Sin duda, más allá del desgaste propio que tiene que ver con la lasitud, que tiene que ver con enfermedades de la vista, que tiene que ver con enfermedades cardíacas o enfermedades renales o hepáticas, lo que nosotros vamos a poder ver en un animal con síndrome de disfunción cognitiva senil es algo muy característico. El animal, por ejemplo, a determinada edad, empieza a las 2, 3 de la mañana a gemir. La primera de las cosas que hace, altera la disciplina de sueño-vigilia. Un perro que dormía fenómeno toda la noche, se despierta a las 2 de la mañana y empieza a gemir como si le doliera algo, sin que verdaderamente esto sea así. Al animal no le duele nada, pero gime, lo hace media hora y luego vuelve a dormir. Ese animal, lo primero que hace también es perder la memoria, y al perder la memoria es ese perro o ese gato, sobre todo los perros, que se ponen frente a una puerta
sin saber si abre para adentro o para afuera, porque no se acuerdan para dónde abre y tienen miedo que la apertura de la puerta, eso sí lo tienen ya internalizado, les haga daño. O hacen pis y caca en cualquier lado. Habían sido educados para hacer en determinado lugar, pero se empiezan a olvidar, más allá de las patologías propias que puedan determinar incontinencia urinaria o fecal. Y sobre todo, cambian los hábitos sociales. El perro que era muy manso se volvió un viejito cascarrabias. Cuando todas estas cosas se dan, o alguna de ellas se dan con cierta importancia, entonces es buena la consulta, porque el síndrome de disfunción cognitiva senil tiene tratamiento. Existen vasodilatadores cerebrales, existen drogas que son específicas para la patología que pueden mejorar la última parte de la vida del perro. Sí. Y en términos generales, además de este síndrome de disfunción cognitiva, es importante acompañar el último tercio de la vida de un perro o de un gato con antioxidantes. En el mercado argentino los hay en forma de píldoras, en forma de geles, hay excelentes antioxidantes que le van a dar una mejor vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en términos generales, tiende a, entre comillas, y verdaderamente biológicamente aplicado, a oxidarse, porque es atacado diariamente con unos compuestos que se llaman radicales libres. Los antioxidantes combaten a estos compuestos, quelan, los neutralizan y permiten de alguna manera que lleguemos al final de la vida en mejor condición. Por lo tanto, esas serían un poco las recomendaciones generales y resumiendo, la vejez no es una enfermedad. No es lo mismo hacerse viejo que volverse viejo, todos nos vamos a volver viejos, pero no le pasemos factura a la vida cuando en realidad genéticamente teníamos una posibilidad, o nuestro perro una posibilidad de longevidad de acuerdo a su raza y a su estirpe, y nosotros lo hicimos gordo, le dimos mala alimentación, no le dimos afecto, aunque te parezca mentira o les parezca mentira. El perro no es una mesa de luz que ladra, o el gato una mesa de luz que maulla. Son seres vivos que necesitan nuestra interacción, necesitan nuestro afecto y necesitan nuestro vínculo, y eso y el asesoramiento de un buen veterinario de confianza, que en esta edad de la vida del animal va a ser muy necesario, creo que son las mejores recomendaciones que podemos hacer. Bien. Muy bien, Bueno, Doc. No sé si ya tenemos alguna de las algunos mensajes. preguntas. Yo estoy mirando, Sí. en realidad. Ya Lo que yo le digo en cuanto a lo que usted decía, Dime. hay perros sobre todo que según la raza pueden volverse longevos a distintas edades, digamos, o no, o generalmente... Entendí la pregunta, mi querido juninense Nico. Sí. Lo vi muy interesado en la futbolista de Saladillo recién. Lo vi muy particularmente amable. Usted siempre es muy amable en las notas, pero lo noté particularmente amable. Qué Esa bueno es que la alguien verdad. Pero bueno, lo diga, Doc. Claro, Carla, no podemos pensar mal de él. Jamás. No. Es un profesional. Los míos. Claro, sin lugar a dudas. No, jamás se me ocurriría, Nico, jamás se me ocurriría en otra cosa. Lo que sí digo es, hay razas como el boyero de Berna o el galgo irlandés. El boyero de Berna es bastante popular en la Argentina, es un perro hermosísimo. Yo he tenido dos que tienen líneas genéticas de muy poca longevidad. Un boyero de Berna vive como promedio 7 años. Y un galgo irlandés, que es mucho más difícil de ver en la calle, hay un solo criadero en la Argentina, pero es el perro más alto que existe. Sí. Es un perro que tiene una alzada de arriba del metro. Viven 6 años de promedio, pero los perros pequeños como el Yorkshire Terrier o por ejemplo el Maltés o el mismo el Caniche Toy, son perros más bien longevos que viven alrededor de 15 años. Y un detalle importante, los mestizos viven más que los perros de raza pura. Es decir, que si vos cruzaras un caniche con un maltés, el hijo de ese caniche maltés, de dos razas longevas y de líneas genéticas, porque también hay que entender, va a ser más longevo todavía porque va a capturar algo que se llama vigor híbrido, y el vigor híbrido es la cualidad de superar
el promedio de los padres en alguna característica. En este caso sería la longevidad. Es importante entender que la longevidad viene marcada. Yo te voy a dar un ejemplo, no es bueno autorreferenciarse, pero mi bisabuelo vivió 102 años. Mi abuelo, por la misma línea, 92. Y mi madre, 90. Quiere decir esto que ustedes me van a tener que aguantar mucho tiempo. Bueno, bien, no hay problema, no hay problema. Sí. Bueno, Nadia pregunta, A ver. dice que tiene 10 perros, muchos. Hace unos meses vino una gata que estaba en el barrio y se quedó en la casa. Pero no, o sea, que no puede más que dejarla en el patio de adelante. La consulta es, considerando que es una gata grande, ¿por algo en especial se queda en la casa? No sabemos la razón, pero evidentemente hay algo que le dio cobijo. Los gatos tienen un comportamiento generalmente individual, lo que no significa ni que sean traicioneros ni que sean malas personas, sino que su característica biológica no es gregaria como la del perro. Y evidentemente es una gata acostumbrada al contacto con los perros porque se queda adelante, pero percibe claramente en el olfato la presencia de los animales. Yo te diría que lo que ha elegido es el cobijo y si tenés la posibilidad, atendela. Yo no la juntaría con los perros para no alterar el equilibrio que lograste con esos 10 perros, que ya es un número importante. Fíjate, ayer en el consultorio vino un gato con un problema bastante serio, que estaba molesto y muy molesto con muchos veterinarios, y lo que hice sobre la camilla es colocar algo que se llama feromonas de apaciguamiento, un aerosol que contiene una sustancia sintética que son las feromonas que los gatos tienen en los cachetes. ¿Viste que cuando vos llegás a una casa y hay un gato, cuando el gato es muy amable, restriega los cachetes en los pantalones o en las piernas de las personas? Bueno, eso es un signo de amistad y es un signo de te doy mi olor para que nos de alguna manera compatibilicemos. Bueno, ese olor hizo que el gato prácticamente, te diría, se relajara, se durmiera. Los gatos cuando sienten placer o se sienten cobijados, se quedan claramente, y hay una señal que es bueno enseñarla, que es que los gatos cuando hacen ojitos, esto, o sea, cerrar los ojos de una manera muy notoria, están de alguna manera diciendo, che, está todo bien, no tengo conflicto contigo. Y es bueno hasta respondérselo, y vas a ver que si lo haces cara a cara con tu animal, si es un gato, te va a responder nuevamente como diciendo, hasta acá llegó la cosa, estamos todos fenómenos, y el cuerpo va a estar relajado. Hay que entender el lenguaje del perro y del gato, sin pretender que hablen, porque ya están hablando con la expresión de su propio cuerpo. Bien. Bueno, tenemos un mensaje de Milce que te pregunta, ¿es cierto que para dormir a mi fortachón perruno el 24 y el 31 debo llevarlo sí o sí a la veterinaria, o hay alguna pastillita de venta libre? A ver, de la misma manera, por supuesto que hay de todo en la viña del Señor, y vas a encontrar alguno que no cumple con las normativas. Los sedantes deben ser prescriptos no el día 24, sino ahora, por tu médico veterinario de confianza, si él lo indica o si él considera pertinente que eso ocurra, si el animal va a entrar en pánico o es necesario hacerlo. Pero un detalle importante, y me parece interesante decirlo hoy, que falta bastante, o falta un tiempo para las fiestas. Sí. En principio, es necesario ensayar, una vez que te lo prescriba tu médico veterinario, un día que vos estés en casa, es necesario ensayar si vas a usar un sedante el día de las fiestas. ¿Por qué? Porque hay efectos paradojales. ¿Qué significa? En un animal que no recibió nunca esta medicación, puede ser al revés. Puede estar más excitado que tranquilo, o más excitado que lo habitual. A ese efecto se lo llama paradojal. Imagínate si el 24 te vas a la casa de tu suegra y le das las gotas que te prescribió tu médico veterinario y no las ensayaste, y a los 15 minutos el perro está caminando por las paredes. Entonces, ensayarla para saber qué efecto le hace, cuánto tarda en hacer efecto,
¿Qué efecto tiene esa dosis? O sea, ¿cuál es la dosis que, si la dosis recomendada fue la correcta o fue excesiva? Porque hay una cuestión de cada individuo y sobre todo cuánto dura esto. Pero esto no significa, y no estoy tratando de decir, que sea necesario sedarlos. Al contrario, esta es una decisión absolutamente privativa de tu médico veterinario de confianza que evaluará por el estado general y la situación en particular la dosis y si es necesario hacerlo o no. Bien. Bueno, otro mensaje ahí por Twitter. El turco pregunta, tengo un gran danés de 12 años que se le escapan los popós, dice. ¿Hay algo para evitarlo? Gracias a todos y a todas. Ahí con la foto del gran danés. 12 años tiene. 12 años para un gran danés es mucho. Los daneses tienen los gran daneses, dijimos antes que los perros gigantes viven menos y los perros pequeños viven más. Los mestizos viven más que los de raza pura y los gatos viven más que los perros. Eso como característica general. Para un danés 12 años es una muy buena edad y esa incontinencia fecal, que así se llama, es probablemente un tema de deterioro cognitivo general. Ahora, será tu médico veterinario el que evaluará si el problema está en la última parte del intestino o si verdaderamente es un problema general. Existen drogas que se pueden utilizar o medicamentos que se pueden utilizar para de alguna manera hacer este paso de la última etapa de la vida mucho mejor. Me refiero a los antioxidantes, me refiero a drogas que puedan reforzar de alguna manera el último tracto del intestino. Bien. Bueno, sí, ahí tenés otro. A ver, sí, Etel de Tucumán dice ¿qué es lo mejor para las pulgas? Que ya puso de todas las pipetas y nada, te pregunta Etel. La primera de las cosas que uno debería entender es que la pulga, además de los incordios que produce por la picazón, pone huevos fuera del animal. Entonces, si vos no combatís el ambiente, existen distintos métodos para hacerlo, no vas a tener ningún éxito con ninguno de los métodos que utilices. Si conviven con otros animales, la gente suele decir, mi perro convive con un gato, pero el gato no tiene pulgas, porque el gato no manifiesta con la misma vehemencia la molestia frente a las pulgas y difícilmente tenga lo que se llama dermatitis alérgica por pulgas. La primera de las cosas que hay que entender es que la pipeta, cualquier marca de ellas, genera repelencia, mientras que los comprimidos antipulgas actúan una vez que la pulga pica. Entonces, yo suelo decir que la pipeta, vamos a suponer que el pulgo y la pulga cumplen aniversario de bodas y entonces el pulgo, muy romántico, le invita a comer. Se suben a un perro, si el perro tiene una pipeta no llegan al restaurante, mueren en el trayecto. Pero si el perro tiene le han dado comprimidos, la comida es la que está envenenada. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque la infestación, que así se llama cuando hablamos de pulgas, garrapatas o de insectos, la infestación, cuando es muy grave, amerita el uso de los comprimidos. Pero el uso todos los meses, durante todo el año, que esto es algo que la mayoría no hace, es lo que evita y favorece a mes tras mes un mejor resultado del uso de las pipetas. Insisto en el concepto, si no combatís el ambiente con los métodos que existen, que pueden ser líquidos o pueden ser en spray. Hay sprays que tienen un método que se llama Fogger, que vos lo colocás, duran para 70 metros cuadrados, no es una marca, es el sistema Fogger, donde vos colocás el aerosol en un lugar equidistante, en una casa que vamos a suponer tenga 70 metros cuadrados, cerrás las puertas y las ventanas, abrís placares, colocás el aerosol, lo apretás y empieza a salir un líquido que penetra en los distintos lugares. Obviamente hay que irse y sacar mascotas de todo tipo, peces, tortuga, perro, gato y uno mismo, 12 horas, y luego volver y airear un poquito la casa.
pero el método que utilices para combatir el ambiente debe ser inexorable cuando querés combatir las pulgas. Doc, te hago yo una pregunta que me llega por otra de las redes. Dale. Antes de esta última que tenemos acá atrás, porque hablan de una perra labrador, tiene 16 años, tiene artrosis, es hipotiroidea, tiene presión. La pregunta es porque dice que se agita y se agota y jadea mucho durante la noche, aún cuando está durmiendo. ¿Esto es normal? Normalmente lo que ocurre en muchos animales de esa edad, 16 años para un labrador es mucha edad, es importante, es un longevo, sin lugar a dudas, ha tenido una línea familiar longeva, es que al mismo tiempo del desgaste de las articulaciones, de todos los problemas que tiene por el uso de su cuerpo durante 16 años, también hay un desgaste pulmonar, y ese desgaste pulmonar genera lo que se llama fibrosis pulmonar. Es decir, el fuelle, hablemos en tanguero, no es tan elástico como lo era. Pensemos que la respiración nuestra depende de un acto involuntario marcado por la elasticidad también del pulmón. Si el pulmón pierde elasticidad, va a haber más dificultades para respirar, y el jadeo, y más dificultades también, al tener más dificultades para respirar nasalmente, para compensar la temperatura. Pensemos también que la trompa del perro, lo hemos dicho más de una vez, es algo que compensa la temperatura del aire, la equilibra, y entonces el jadeo es una manera de actuar. No hay muchas posibilidades de impedirlo o de evitarlo. Carlita, quería un detalle importante con respecto a las pulgas y con respecto a las garrapatas. Uno piensa que la pulga lo único que provoca es la picazón y chupar sangre, y piensa que la garrapata, que es la hembra la que chupa sangre y es el único incordio o el único problema que genera, más allá de que al animal lo pueden llegar a anemizar. Y es importante entender que tanto la pulga como la garrapata pueden transmitir enfermedades con el efecto inyección, es decir, una pulga pica a un animal enfermo de una enfermedad que se llamaba antes hemobartonella y que rompe los glóbulos rojos. Vamos a suponer que pica al individuo 1, chupa la sangre del individuo 1 y luego va al individuo 2. Ese pasaje es como si te hubieras inyectado con una jeringa usada por un enfermo de una enfermedad transmisible. Esto mismo ocurre con la garrapata, y la gente sabe y los colegas mucho más, que cada vez tenemos más enfermedades transmitidas por pulgas y por garrapatas, porque en realidad no se toman las precauciones de repelencia y de combate permanente, porque no es solamente que la pulga pica y me genera una dermatitis alérgica, sino puede comprometer con la transmisión de parásitos, en el caso de la pulga, o de enfermedades también en el caso de la pulga o la garrapata, sanguíneos y problemas generales muy graves. Bien. Te leo el último, Doc, acá que nos llega por Twitter. En este caso vamos a dejar de lado perros y gatos. Sí. Nos pregunta Enrique, tengo una coneja que tiene 3 años y no come de una manera normal, ya que le encanta lo dulce. ¿Eso lo perjudica de alguna manera? ¿Y cuántos años vive un conejo? Ahí tenés. Un conejo vive aproximadamente 5 años, 6 como mucho, aunque puede ser un poco más longevo. Que me disculpen los que tienen conejos, a mí como animal de compañía me parece que si sos adulto está todo bien porque sabés lo que va a vivir el animal, pero para un chico, que esto es así, me van a odiar los que tengan o vendan conejos o críen conejos para mascota, pero lo cierto es que me parece cruel explicarle a un chico de 4 años o con 10, que su compañero de alguna manera llegó al final de la vida. Pero más allá de esto, no es bueno que consuma dulces ningún animal en forma consuetudinaria. Si una vez, de vez en cuando, come algo, no pasa nada. No es que hay que correr al veterinario porque esto pasó, porque la tía no sabía nada y le encantan los perros y le dio un dulce o algo dulce al perro. Pero dárselo como sistema es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué existe la diabetes tipo 2 en el ser humano? Porque la sociedad, desde el punto de vista del consumo, nos ha impulsado a consumir una gran cantidad de hidratos de carbono y de dulces. Vos pensás que en una bebida gaseosa
de 600 centímetros cúbicos, hay más de 10 sobrecitos de azúcar. ¿Quién sería capaz de comerse 10 sobrecitos de azúcar? Nadie. Sin embargo, nos da placer una gaseosa fresca tomada, y esa manera de bombardear el páncreas genera la diabetes tipo 2 a la larga en una determinada edad, cada vez más frecuente en las sociedades modernas. El mismo concepto habría que aplicar al conejo o al perro. Bueno, Bien, Doc, Doc. hasta que llegamos hoy. Bueno, Disfrute, póngase crema. que tengan el mejor fin de semana. Me voy, sí, me cuidan, Sí, me cuidan, me ponen estas cremas que valen una fortuna, Sí. ¿viste? Pero que por suerte Y funcionan. bueno, hay que protegerse. No digo marca, pero vos, Ah, vos Carlita, ya sabés cuáles son. Sí, yo no salgo a la calle ni en invierno sin protector, así que imagínate lo fuerte que está el sol. Hay que protegerse mucho. Sí. Es cierto. Es cierto, no me di cuenta, pero bueno, Bueno. vamos a disfrutar igual el fin de Obvio. semana. Buen fin de semana para todos, Gracias, que estén muy Doc. bien. Y Un abrazo armar el grande. arbolito mañana, Doc. Nos vemos el fin de semana Sí, es próximo. cierto, mañana vamos a armar el arbolito. Dale. Un beso grande, Chao, nos vemos. gracias. Chao.